Juan Luis Guerra y la bilirrubina. Bueno, la homeopatía es una de las opciones de la medicina complementaria. En algunos países está más presente, en algunos países está menos presente, pero hoy queremos hablar de hábitos, de cómo hay ciertos hábitos que, bueno, todos los médicos que han venido al programa nos han dicho que nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, tienen una relación directa con las enfermedades que se presentan o que no se presentan en nuestra vida. Entonces, además de los tratamientos tradicionales, como tienes un problema agudo, vas a tu doctor, vas a la farmacia, te dan tu receta y tratas el problema, el síntoma, hay que también mejorar hábitos para vivir simplemente más sanos. Y hoy vamos a hablar de cómo la homeopatía o el punto de vista homeopático nos puede ayudar como algo complementario para tener el mayor nivel de salud posible y estar felices y contentos. Para eso hemos invitado a Evita González, que es doctora homeópata, y a Kasha, que es especialista en homeopatía aquí desde Mérida, Yucatán. Bienvenidas las dos. Hola, Evita. Hola, Marco. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, Hola, buenos días. buenos días. Ok, bueno, pues vamos a hablar de el foco para entenderlo con claridad. La homeopatía, ¿cómo aborda el tema de una enfermedad? Yo voy a tu consultorio y te digo que traigo un dolor de estómago, o un dolor de cabeza o una alergia. ¿Cómo aborda la homeopatía ese problema en particular? Pues mira, esa es una pregunta como súper clave, ¿no? Porque la forma en que nosotros abordamos cualquier patología o enfermedad, cuando una persona llega es de manera individualizada, ¿no? Por eso la homeopatía, además de ser como esta medicina como integrativa o natural, también es personalizada, ¿no? Porque realmente no generalizamos las enfermedades, o no vemos enfermedades, sino vemos enfermos de manera individual. O sea, te puedo poner un ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, las personas que padecen, no sé, diabetes, ¿no? Que tú ves todos los síntomas que pueden parecer como similares. O sea, por ejemplo, las personas que tienen diabetes presentan sed, o sea, tienen más sed, les da más hambre, tienen mayor cansancio, ¿no? Van muchas veces al baño, pero, o sea, las peculiaridades de cómo desarrollan los síntomas pues son diferentes, ¿no? Ajá. O sea, de qué forma, o sea, si son grandes cantidades de agua lo que consumen, o son escasas, o por ejemplo si el cansancio se da mayormente en las mañanas, ajá, en la mediodía, en la noche, ¿no? Ya. O sea, todo esto es como diferente, y también tomamos en cuenta también la forma de ser de la persona y la forma de padecerlos, porque cada persona va a padecer las enfermedades de manera muy distinta, aunque ajá, parezca similar. Ya, entonces tú estudiaste medicina alópata y homeópata, ¿estudiaste las dos? Sí, estudié las dos. Ok, entonces eres médico, lo que en este lugar del mundo le diríamos tradicional, ajá, y también médico complementario o alternativo. Tienes los dos conocimientos, uh-huh, y te gusta también usar la homeopatía como parte de los tratamientos, ¿es correcto? Sí, me encanta, porque siento que uno va de la mano, o sea, okay, realmente como es totalmente complementario. Ok, perfecto. Ahora, Kasha, especialista en homeopatía, ¿qué tiene que ver desde el punto de vista de la homeopatía los hábitos, la forma en que vivimos con las enfermedades que se presentan? Pues los hábitos, en diferentes sentidos, podemos hablar de hábitos, de hábitos diarios de la comida, del ejercicio, los hábitos de estar viendo la pantalla, todos esos son hábitos, pero también hábitos mentales, de lo que platicamos mucho con Evita. Hay muchos hábitos o unos programas mentales que uh-huh, también nos enfrascan en algunos comportamientos, y estos comportamientos uh-huh, nos llevan a la enfermedad, a padecimiento. Entonces, para dar un ejemplo, si alguien dice, para vivir feliz hay que tener una casa, una pareja, un hijo y plantar un árbol. Ajá. Si alguien cree en esto y de pronto su hijo no tiene la casa, o no tiene un hijo, o ajá, no tiene, no sembró el árbol, entonces todo el tiempo va a sentirse mal porque no está cumpliendo con algo que no es suyo. Ajá. Pero este programa como que es como un hábito, podríamos decir, generacional, claro, ¿no? Entonces, es una obligación. O es una presión. Claro, porque para muchos tener un hijo puede ser una ilusión, un estilo de vida. Un gran deseo. Un sueño, un deseo, y para otros puede ser una obligación. Oye, es que tengo que tener hijos. O castigo, inclusive, ajá, ¿no? Entonces, según la persona, vamos a ver cómo vive esta claro, experiencia, y qué tanto está de acuerdo con estas creencias que le claro, regalaron los papás. Claro. Entonces, ahí, según esto, podemos ver la misma persona con la misma historia, ajá, pero uno lo va a vivir como carga, otro lo va a vivir como gloria,
victoria, otro lo va a vivir como castigo y según esto vamos a ver emociones y estas emociones van a generar. Claro, y se puede sentir culpable de no querer cumplir con esa tradición familiar o de la sociedad donde vives, o se puede sentir defectuoso o defectuosa siguiendo con el ejemplo del hijo, de una amiga muy querida que se sentía defectuosa, porque ¿cómo es que no le puedo dar un hijo a mi marido? ¿Cómo es que no puedo? Y intentó 20,000 tratamientos y en el momento que aceptó y aprendió a amarse con la capacidad o sin la capacidad de traer un niño al mundo, se embarazó y tuvo triates. Así es. Después de haber tratado todos los tratamientos carísimos del mundo. Y esto es lo que estamos viendo en la consulta, justo estos ejemplos. Hay muchos casos de personas que están a punto de adoptar un niño o adoptan un niño y al momento de adoptarlo, ¡pum!, se embarazan. Porque soltaron la presión. Así es. Y qué bueno que adoptaron al niño, obviamente. También. ¿No? Sí, Qué claro. hermoso. Sí. Pero para que veamos el poder de la sugestión mental, el poder de la presión. O sea, vivir presionados a tengo que cumplir y tengo que encajar, ser una pieza de este rompecabezas y me obligo a ser quien no soy. Eso puede enfermarnos. Sí. Así es. Y nos enferma como que todo lo que nos contrae nos enferma y todo lo que nos relaja nos permite expander y crecer, ¿no? Entonces, Claro. desde esta simple pregunta, lo que estamos haciendo con los niños, ¿no? ¿Esto te contrae o eso te relaja? Y esto también es parte de nuestro trabajo, o sea, Claro. estar aprendiendo con los pacientes desde los chiquitos cómo detectar esto, detectar si esto es mío o es de alguien. Claro, y le puedes, con todo el amor del mundo y con ganas de proteger a tus hijos, les puedes estar metiendo ideas en la cabeza de tienes que ser doctor. Tu papá y tu abuelo fueron médicos Así y es. tú tienes que ser médico. Y porque los médicos ganan muy bien y aparte lo traes en la sangre y es una tradición en esa familia y tenemos una clínica que vas a heredar y entonces tienes que ser médico. Sí, claro, y hablamos también sobre esas experiencias como individuales, ¿no? De la persona, de que cada uno tiene como una función y a veces, muchas veces, ni siquiera saben como el por qué están aquí, si tienen como algún deseo o demás. Y en la primera consulta, como es el primer contacto como para verse a ellos mismos, ¿no? Entonces, como realmente, como decía Kasia, nuestro trabajo es como conectar esta parte de cómo el cuerpo y la mente realmente son dos entidades juntas, o sea, no están de manera independiente. Entonces, en la consulta homeopática, yo alguna vez fui cuando tenía como 15 años de edad, vivía yo en Sonora, un abrazo a Sonora, en Ciudad Obregón, ahí en el Valle del Yaqui, donde cultivan trigo, algodón y soya. Y me acuerdo que me llevaron con los mejores alergólogos y me pusieron una cantidad de inyecciones por meses y meses porque se me tapaban las vías respiratorias en la época de cosecha y no me pudieron quitar las alergias. Y fuimos con un homeópata ya como de caso perdido. Así es. Y el homeópata me dio me hizo una entrevista, platicó conmigo, me dio 3 frasquitos y me dijo 7 gotitas en la mañana de 7 gotitas de y 7 gotitas de y va a tardar, me dijo, pero como a los 2-3 meses vas a sentir un alivio. Pues se me fue, a los 3 meses, dicho y hecho, se me fue la alergia y nunca regresó. Entonces, ya fui como en caso desesperado. Y sí recuerdo que la consulta fue sentarme, me preguntó de mi familia, de mi papá, y yo decía ¿para qué tantas preguntas? Y pues estaba yo joven, pero si no es psicólogo, pero sí se sintió como una consulta, no de qué síntomas traes, y aquí está la medicina, sino de cuál es tu estilo de vida, Claro. qué piensas, cómo vives, de Así dónde eres, qué comes, te duele el estómago, o sea, un montón de preguntas con el homeópata. ¿Eso es normal? Sí, es normal, porque justo es esa parte lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque tú quieres cambiar como la parte más física o patológica, ¿no? Pero si todo lo demás, o sea, no está tan ordenado o la persona no lo tiene como consciente, pues no podemos hacer como nada, ¿no? Te puedo paliar como los síntomas, sí, pero realmente sí esta parte, que es lo que nosotros realmente queremos buscar, que la persona se mueva, ¿no? Para tener como este despertar, como Claro. un poquito más del consciente. Ahora, esto de hacer un montón de preguntas y tratar al paciente como un ser integral, obviamente coincide con los médicos tradicionales de nueva generación que practican medicina de estilo de vida, que eso es como la nueva corriente de los médicos Sí. modernos que están haciendo esto, que justamente integrar todo esto también a la medicina tradicional. Sí, y nosotros también practicando homeopatía no descartamos otras formas de ayuda al ser humano, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo, o sea, recomiendo mucho la osteopatía en algunos casos,
que es una forma que nos ayuda mucho, o por decir, hablando de ideas de... ¿Osteopatía dijiste? Osteopatía. Perdona mi ignorancia, pero homeopatía, osteopatía... Osteopatía es una forma de también tocar el cuerpo de una manera especial y sentirlo y hacer que la energía dentro del cuerpo empiece a circular de una manera adecuada. Son como magos. O sea, hay las personas que no son muy sensibles en su cuerpo, dicen, pues me relajó. Y entonces el osteopata dice, tanto trabajo mío, nada más para que me dijeran que se relajaron. Pero los que sentimos más, podemos ver cómo se desbloquean partes del cuerpo y la energía empieza a fluir. Entonces, las personas que están muy contaminadas de ideas, de comida, de hábitos muy insalubres, entonces a veces es muy bueno empezar con varias cosas para iniciar este cambio, porque el cambio al final de una consulta homeopática es muy intenso, porque empezamos, aunque sea con eso de estacionar el carro más lejos en el súper, con eso de dejar el azúcar y dejar el gluten o dejar la leche en un periodo de tiempo para ir viendo qué tanto este cuerpo va a poder utilizar su fuerza interna para sanarse. Entonces, utilizamos también otra ayuda de otros amigos que están trabajando también cosas integrales, lo que es medicina china, lo que es acupuntura. A veces nos ayudan un montón, por decir, si hay una parálisis facial que surge, ¿cuál es el hábito más insalubre para este protocolo? O sea, para este padecimiento es el estrés. Mucho estrés, mucho tiempo. Entonces, cuando surge esta situación, utilizamos medicamento homeopático, utilizamos nuestro tratamiento, pero también utilizamos acupuntura, porque sabemos que acupuntura enseguida activa este flujo de sangre y que la energía empieza a fluir mucho más rápido, ¿no? Entonces, complementamos. Ya, y la homeopatía pueden ser literalmente los famosos chochitos que les decimos en México, ¿no? Así que son es. esas como que Bolitas. Dulces, ¿no? Sí. Blanquitas, o pueden ser gotas, También. ¿verdad? Gotas, o en qué otra forma se presenta la homeopatía, los tratamientos. Pues las principales pues son en gotas y en glóbulos, donde obviamente en los glóbulos no es como que estén comiendo azúcar, que luego como que sale ese tema, ¿no? De que es solo azúcar, pero no, o sea, tiene impregnado como sustancias de origen tanto animal, vegetal o mineral, y se impregnan y al dinamizarlas pues obviamente consumes el medicamento, la propiedad o cualitativa de esas sustancias. Claro, y la homeopatía, por ejemplo, estás en un tratamiento médico tradicional y vas además con un homeópata. ¿Hay alguna contraindicación de ciertas cosas? O sea, si alguien quiere tratar las dos cosas al mismo tiempo, ¿hay alguna precaución que hay que tener como paciente? Pues no en general, pero nosotros como sugerimos, ¿no? De que dependiendo también de ver como la predisposición de la persona, ¿no? Y pues si tiene alguna como tendencia y o sea, muchas veces sí se requiere también los dos tipos de medicina al mismo tiempo, ¿no? Pero pues realmente como que la homeopatía se enfoca más como en la ley de los semejantes, ¿no? Que es como homeo, que significa similitud, y patos, que significa sufrimiento, ¿no? Entonces como similar al sufrimiento. Entonces lo que nosotros hacemos con todas estas sustancias es que se crean síntomas en un paciente sano. Estas sustancias crean síntomas que al momento que la persona se encuentre enferma, que estos síntomas similan a los que tienen las sustancias, se neutralizan. Entonces es diferente. Como una vacuna, Como más una o menos. vacuna, exacto. Y en dosis mínimas, como que tú vas regulando, restableciendo el desequilibrio, o comúnmente como le llamamos enfermedad, ¿no? Pero es una pequeña dosis de eso que justamente me hace daño para que mi cuerpo desarrolle anticuerpos Correcto. y se defienda a sí mismo. Ese es el concepto de la Es homeopatía. el concepto. Entonces, la alopatía como actúa al contrario, ¿no? O sea, como es nada más como suprime el síntoma. Entonces, como que pueden funcionar de manera complementaria, pero pues tienen dos como ideologías o vertientes. Claro, ahora si tienes una enfermedad aguda hay que ir al médico tradicional, obviamente, para solucionar el problema peligroso, pero... O sea, depende qué es lo que consideramos peligroso, ¿no? Porque, por ejemplo, O agudo, un hay dolor fuerte. hay muchas personas que dicen, bueno, pues si tienes fiebre tienes que correr con el pediatra cuando tu niño tiene 3 años y no hay solución, ¿no? Por eso es como que hay que darle medicamento intenso. Y sin embargo, con homeopatía también podemos acompañar en la fiebre sin bajarla,
porque estamos esperando que el cuerpo solito llegue al punto en el cual empieza a equilibrarse. Ya. Entonces nosotros más estamos esperando ver el niño come o no come. Es que no come. Sí, porque sabemos que cuando está en la fase de reparación no va a querer comer, Ya. pero cuando empieza el hambre sabemos ya salió, ¿no? Ya. Entonces acompañamos, no dejamos la fiebre, porque muchas personas dicen, es que voy con el homeópata y me va a dejar el niño con 40 de temperatura. No, también estamos viendo cómo está viviendo la fiebre cada persona. Ajá. Porque hay personas que con 37 están totalmente tumbadas y hay personas que tienen 40, niños que tienen 40, están jugando, nada más están chapeaditos y nada más. Sí, pero, ¿no? pero depende de la gravedad. Hay Así emergencias es. que hay que ir al hospital, obviamente. Claro, Sí, pero sí, estoy sí. hablando de una fiebre de común. una fiebre común. Ya, Cómo entiendo. lo vive cada persona, ¿no? Entonces las mamás que están con nosotros saben observar a sus hijos Claro. y saben diferenciar este detalle del cual Claro. estás hablando, ¿no? Que si es agudo o no. Muy bien. Lo que es agudo es que tenemos que ir a un corte comercial. Y Bueno. estaremos de regreso con Evita González y Kasha, que son especialistas en homeopatía. Evita González es doctora tradicional y homeópata. Y si tienen preguntas en nuestro grupo privado de Telegram de socios y socias, háganlas porque se las vamos a hacer a nuestras invitadas e invitados y también, perdón, a nuestros socios y socias y también el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Volvemos después de una pausa.